Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres les da la más cordial bienvenida al taller de habilidades blandas para potenciar tu empleabilidad. En ese sentido, el día de hoy, precisamente esta exposición y taller está a cargo de la profesora Lisette Miñano Donaire, quien a continuación presentaré. Es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Abogada por nuestra casa de estudios, asesora y consultora en temas legales y financieros. Cursa el tercer año del doctorado en Derecho en nuestra casa de estudios y su tema de tesis es acerca de los estados financieros como elementos probatorios en el derecho procesal peruano. Cuenta con una certificación en coaching ontológico por la Escuela Internacional Newfield. Además, en sus primeros años de labor profesional, se desempeñó como oficial de policía especializada en investigación criminal y antidrogas. Ha colaborado como columnista dominical del diario Exitosa en Lima, Diarios Noticias en Arequipa. Algunos de sus artículos además han sido publicados en ellos y versan sobre la materia de su especialidad. Es docente universitaria en nuestra casa de estudios en los cursos de finanzas corporativas, interpretación de estados financieros, entre otros. Y participa como jurado de grados, así como también asesorías en las tesis de investigación. Conferencista en temas de liderazgo, motivación, finanzas personales, así como motivación y finanzas para emprendedores. Y además es directora ejecutiva de la empresa Gestión Legal y Financiera, empresa peruana que se encarga de presentar una propuesta holística al mercado con 3 líneas de negocio: asesoría legal y financiera empresarial, patrocinio legal y generación de medios probatorios, capacitaciones y talleres en coaching ontológico. En el sector público, además, se desempeñó como asesora de la Presidencia de la República, asesora del presidente del Consejo de Ministros y otras entidades. Y en el sector privado, como gerente legal, gerente de administración y finanzas de importantes empresas peruanas. Es así que le agradecemos muchísimo a la profesora Miñano por acompañarnos esta tarde en el taller acerca de habilidades blandas para potenciar la empleabilidad. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias también a la Oficina de Proyección y Extensión Universitaria de la Universidad de San Martín por esta oportunidad, por la organización de este evento tan importante para todos nosotros, ¿no? Veo que ya se están uniendo más personas. En unos minutos vamos a iniciar ya directamente a lo nuestro. Y voy dándole la bienvenida pues a todos los que ya se han unido. Espero que me estén escuchando correctamente. Vamos a ver que esto es siempre el tema de la... A ver. De la tecnología. Hay que revisar, comprobar. A ver, siguen aquí ingresando. Vamos a poder admitir a todos los que están ingresando. Y ya directamente en unos 3 minutos estaremos empezando. Vamos a poner aquí admitir. Bienvenida, bueno, al señor Anthony Tazaico, a Carlos Ramírez, bienvenido, Carlos. A Claudia Carvic, Elena Ceballos, Fiorella Marita, a Juliana Sánchez, a Roberto Durán, a Israel Cruz Chumpi, a Javier Solórzano, Josué Collana, ya le había dado la bienvenida también a Carla, a Lucy, bienvenida Lucy, Luz Cabero, María Guaranga, Mónica García, Pamela Faracho, Tapia, bienvenida a Malena Osorio, Mónica García. Bienvenidos todos, ustedes son los primeros, así que un saludo especial pues para todos ustedes.
Yo había dicho que vamos a celebrar acá en el taller después del partido, y efectivamente pues vamos a celebrar aquí la vida y la ontología humana, ¿no? El ser humano y su gran trayectoria por el saber, por conocer la forma como aprendemos, ¿no? Así que eso vamos a celebrar el día de hoy. Bien, siendo ya el horario que habíamos dicho, vamos a ir directamente a dar inicio ya pues a nuestro evento. Muy buenas tardes a todos los que se han unido pues en estos minutos. Bienvenidos también a todos. Agradecer nuevamente a la Universidad San Martín de Porres, específicamente a la Oficina de Proyección y Extensión Universitaria, a cargo del doctor Michel Romero Arteaga, por la oportunidad de brindar a la comunidad universitaria y también a toda la comunidad que directa o indirectamente está comunicada con la universidad para brindar este importante taller sobre habilidades blandas para potenciar tu empleabilidad. Mi nombre, para los que no me conocen, es Lisset Miñano, y les doy pues de esta manera ya la más cordial bienvenida y pasamos a iniciar ya nuestro taller el día de hoy. Para poder plantear el tema de las habilidades blandas, lo he organizado de esta manera. Vamos a empezar con algunos datos importantes sobre el tema de habilidades blandas. Vamos a contextualizar lo que son las habilidades blandas. Vamos a entrar específicamente a tratar una habilidad importante para la empleabilidad, que es la oferta que somos todos. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio y finalmente vamos a realizar algunas reflexiones finales, ¿no? Y aquí en esta estación, si es que hubiesen preguntas o alguna duda que quizás pueda surgir, será el momento preciso para poder hacerlas, ¿ya? Entonces, de esta manera he programado, calculado que probablemente sea este taller de 1 hora, hora y media como máximo. ¿Ya? Entonces, algunos datos importantes, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos que The World Economic Forum del 2016 nos dice que 1/3 de las habilidades requeridas para la mayoría de las profesiones serán las aptitudes sociales, y las habilidades blandas serán competencias exigidas por encima de los conocimientos, ¿no? Entonces, en esta revista The World Economic Forum, por ejemplo, nos dice, ¿no?, la importancia de las habilidades sociales o aptitudes sociales, y que las habilidades blandas en un futuro serán las competencias exigidas por encima de los conocimientos. Por otro lado, según los datos del Instituto de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon 2019, nos dice que a largo plazo el 75% del éxito laboral se debe a las habilidades blandas, más conocidas también en inglés como soft skills. El porcentaje restante, es decir, el 25%, es el resultado de las habilidades duras o cognitivas, las que se les conoce también como hard skills, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de estos datos interesantes que nos dan estas instituciones? Que las habilidades blandas, por lo menos en los últimos 20 años, han cobrado una relevancia tremenda y cada vez están siendo tomadas mucho más en cuenta de lo que eran antes. ¿Por qué?
porque justamente al momento que las instituciones, las empresas, requieren de profesionales para sus organizaciones, muchas veces, por más que los títulos, los certificados, indiquen que somos profesionales preparados para una determinada área, en la práctica existen muchos tropiezos, errores, pérdidas, que si se hubiese tomado en cuenta, o si las personas, estos profesionales, hubiesen conocido lo que son las habilidades blandas, pues esto hubiese sido diferente, ¿no? Entonces, estos datos pues nos revelan información muy importante y realmente sorprendente, ¿no? Para lo que es el efecto de la empleabilidad del trabajo, ¿no? Pero decimos, o hemos estado mencionando las habilidades blandas, seguro muchos no conocen qué cosas son las habilidades blandas, de dónde nace esto, cómo surge, qué son las habilidades blandas, ¿no? Antes de entrar aquí en lo que yo les he reseñado en la lámina, quiero comentarles un poquito que en la Edad Media, más o menos, hubo un momento en que surgió el empiricismo, y el empiricismo pues estaba orientado a probar de determinada manera la existencia de las cosas, lo que veía el ser humano. En algún momento surge también la ciencia, y la iglesia, al ver, bueno, ustedes como saben, la iglesia ha tenido pues en la Edad Media, incluso posterior a ello, una preponderancia tremenda en la sociedad. Hay muchos hechos históricos que señalan sobre, digamos, la autoridad que tenía en cómo se debe vivir, qué cosas se debe aprender y qué no, sobre la sociedad en general o la civilización mundial, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que la iglesia dijo, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de la parte interior y la ciencia de la parte exterior. Entonces, en ese momento se dividió la forma de aprender del ser humano, la forma de conocer. Y por eso es que todos, o la mayoría que estamos acá, que somos mayores de edad, hemos acudido al colegio bajo un sistema en el cual simplemente se privilegiaba el conocimiento, mas no se privilegiaba lo que es el aprendizaje emocional, espiritual, o por último, un aprendizaje integrado de la parte interna del ser humano y la parte externa del ser humano, ¿no? Entonces, en ese momento se da la separación y se soslaya el aprendizaje emocional, se soslaya el aprendizaje espiritual, ¿no? Incluso se persiguió a muchas personas que planteaban estos temas en su momento, ¿no? Entonces era algo reservado únicamente para el control de la iglesia. De esta manera la ciencia cobra una especial preponderancia en lo que es el mundo a través pues de todos los aparatos y la tecnología que va creando a lo largo del tiempo, ¿no? Que obviamente todo esto es separado de la parte espiritual y emocional, o sea, no había una integración, ¿no? Entonces van a encontrar ustedes mucha literatura que dice pues que las habilidades blandas las van a distinguir de cognitivas y no cognitivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como les decía, en el colegio hemos recibido información solo de conocimientos a la cual se le llama cognitiva. Entonces ahora van a ver ustedes mucha literatura, muchos libros que se habla de cognitivas y no cognitivas, ¿no? Y a estas no cognitivas se le llama justamente habilidades blandas, ¿no?
Bueno, y toda la literatura que existe, mayoritariamente señala como una de las habilidades más importantes, habilidades blandas más importantes, a la comunicación. Es, digamos, la más mencionada. Seguidamente está el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el liderazgo y también la responsabilidad. Pero en general, la habilidad blanda más mencionada es la comunicación. Y bien, Lisette, entonces, ¿qué podríamos decir que son las habilidades blandas? Aterricemos un concepto. Bien. Pensando en eso, responder esa pregunta, les traje aquí, en la parte izquierda, hay un concepto que lo he tomado de la revista Conexión ESAN, de la Universidad de ESAN, que me parece que grafica exactamente lo que yo también pienso que son las habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿qué son las habilidades blandas? Aquí nos dice que las habilidades blandas son el conjunto de capacidades intrapersonales como el autoconocimiento y la adaptabilidad, y también son interpersonales, como por ejemplo la comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, ¿no? Esto permite a los profesionales interactuar de manera efectiva con su entorno laboral, ¿no? Entonces, las habilidades blandas no solamente son la comunicación, ¿no? Las habilidades blandas pasan por estos dos grandes ámbitos, un ámbito intrapersonal, es decir, para yo poder desarrollar mis habilidades blandas, me tengo que conocer, tengo que desarrollar lo que es el autoconocimiento. De lo contrario, no voy a poder tener una habilidad en la comunicación. Tampoco voy a poder entrar en lo que es trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y responsabilidad. El primer paso para mí es esa capacidad que tenemos todos de poder ingresar a nuestro ámbito interior y poder conocernos, identificar nuestras fortalezas y debilidades, nuestras virtudes y defectos, pero de manera intrapersonal. Entonces, las habilidades blandas van a ser esa capacidad intrapersonal como también interpersonal. En la parte interpersonal, ahí sí ya interviene lo que es la comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Por supuesto, aquí también resalta la comunicación, ¿no? Y sobre la comunicación es que vamos a desagregar algunos pequeños detalles a continuación, ¿no? Entonces aquí ya entramos a la parte de contexto. ¿Qué cosa quiere decir contexto? Quiere decir que vamos a ver el ámbito en el cual estamos exponiendo este tema, ¿no? Entonces, aquí vamos a contextualizar lo siguiente, ¿no? Dado que estamos en un contexto, en un ambiente universitario y también, digamos, de personas que son mayores de edad, hay una característica que considero que se viene observando ya hace una buena cantidad de años, vamos a decir unos 10, 20 años atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas normalmente todo lo, digamos, todo lo llevan a la parte legal, a este lado, al lado derecho, ¿no? A mi lado derecho. Todo lo llevan a este lado. Aquí donde está la Constitución, la ley, o sea, todo, de repente, toda diferencia, conflicto, se lleva a este lado, al lado de la ley. Entonces, la sociedad, me parece, que ha llegado a entender que no existe otra posibilidad que no sea la de resolver una diferencia, un conflicto, que no sea a través de la ley. Es más, se piensa que los grandes temas de debate que existen en la sociedad
nada más se podrían resolver cambiando normas, cambiando constituciones, cambiando leyes, ¿no? Entonces, la sociedad está centrada en que todo es legal, todo es ley, ley, ley. Y se olvida que no todo es ley. Como contraparte, yo acá les planteo lo que son los valores, las costumbres, los discursos históricos, ¿no? El aprendizaje por competencias, que hoy día ya se ha instalado de manera obligatoria en las universidades. ¿Qué quiere decir aprendizaje por competencias, Lisette? Aprendizaje por competencias quiere decir justamente que se aborde 3 aspectos importantes, como son no solamente el conocimiento, sino también el procedimiento y una parte actitudinal que es la parte valorativa, justamente la parte de las habilidades blandas. O sea que, Lisette, ahora también ya las universidades están obligadas a incorporar dentro de sus mallas curriculares un aspecto valorativo, un aspecto actitudinal. Así es. Desde el año 2017 ya de manera obligatoria. No solamente en las universidades, sino también en nivel básico regular, es decir, educación básica regular, ¿no? Bueno, ¿y cuándo cambió esto? ¿Por qué surgió esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo fue? De repente algunos no están enterados, o muchos sí, de manera directa o indirecta. Sucedieron muchos hechos de quiebres en el mundo, como por ejemplo la crisis financiera del 2008. Si hay alguno de mis alumnos aquí ahorita, entre los que están asistiendo a este taller, se acordarán sobre la crisis financiera, y los que no, luego del taller pueden googlear y ponen ahí la crisis financiera del 2008. También el sonado, que tiene relación con esto, también el sonado caso Enron. Entonces, ¿qué pasó? Eran organizaciones muy exitosas financieramente, lideradas por profesionales destacadísimos, los mejores en sus áreas. Si eran ingenieros, los número 1 en mérito académico. O sea, eran los mejores profesionales de las mejores universidades. Pero, ¿qué pasaba con estos mejores profesionales y de las mejores universidades y catalogados de repente como la mejor, quizás, generación académica que haya podido tener en su momento de repente Wall Street, ¿no? Que estos profesionales no escatimaron en cometer fraude. Y gracias a este fraude que cometieron estos profesionales, es que sucedieron estos quiebres financieros que afectaron terriblemente a nivel mundial, y sobre todo a la sociedad pues norteamericana. Entonces, estos quiebres han llevado a que los organismos internacionales, ¿no? Como la OCDE, de repente la Organización de las Naciones Unidas y otros, se unan y digan, bueno, aquí hemos fallado en algo, y se pusieron a revisar, y efectivamente, las mallas curriculares, los contenidos educativos, que es lo que tiene mayor impacto a nivel mundial, no tenían o no contenían, o de algún modo habían dejado de contener como parte de ellos el aspecto valorativo, actitudinal, espiritual, emocional. No estaba ahí. Por eso es que hoy en día, como les digo, en la educación básica regular y también en la educación superior, es obligatorio que este aspecto se ponga de manifiesto en alguna medida, ¿no? Ahora, eso está en las mallas curriculares, pero si los profesores hemos sido formados sin este componente durante nuestra formación básica regular universitaria, ¿estaremos en la capacidad de poder integrar estas dos grandes áreas? Probablemente sí, probablemente no. Lo cierto es que necesitamos adentrarnos muchísimo más en estos aspectos, en estos temas, ¿no? Entonces, como les decía, no todo es resuelto por la ley. Hay un gran ámbito de cosas que suceden a diario, diferencias, conflictos, problemas que pueden resolverse a través de una adecuada comunicación.
Y la comunicación tiene como eje principal lo que se llaman las conversaciones. Poniendo un ejemplo, ustedes van a, de repente al psicólogo, el psicólogo les va a decir, bueno, mantenga una buena comunicación con su hijo, con su hija, mantenga una buena comunicación con su pareja, mantenga una buena comunicación con sus pares, con sus familiares, con sus amigos, mantenga una buena comunicación con sus, no sé, con sus alumnos, ¿no? Entonces, siempre nos recomiendan eso, una buena comunicación. Pero el detalle es que nos podríamos preguntar, ¿estamos preparados para tener una adecuada comunicación? ¿Nos estamos comunicando adecuadamente? ¿El mensaje que queremos dar realmente está llegando como quizás pensamos? Muchas veces eso no sucede y por ende los resultados no llegan, ¿no? Entonces, por más que uno haga esfuerzos, los resultados no llegan. ¿Por qué? Porque somos incompetentes, porque no hemos desarrollado esas habilidades, porque a lo largo de, como les decía, por lo menos todos los que hemos, ya somos mayores de edad, pues no hemos recibido una educación en ese sentido, o una educación que integre las habilidades blandas. Entonces estamos llamados a aprender a comunicarnos adecuadamente y a aprender, pues, qué cosas son, ¿no? Las conversaciones, ¿no? Como las conversaciones como eje primordial para... Hay alguien creo que está fallando. Bueno, ya. Entonces, la comunicación, como les decía, tiene como eje las conversaciones, ¿no? Y las conversaciones, pues hay de diversos tipos. Muchos de ustedes aquí, quizás yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de conversaciones que conocen? Y probablemente alguno quizás haya escuchado alguna cosa, pero probablemente no lo conozcan, ¿no? Entonces hay varios tipos de conversaciones. Incluso hay conversaciones para otras conversaciones. No necesariamente las conversaciones se pueden dar de manera directa, ¿no? Sino hay que ver justamente un contexto, un momento adecuado, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ir viendo, pero esa era la contextualización que yo quería hacer con respecto a las habilidades blandas, y que ustedes sepan lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mercado, cómo es que las habilidades pues llegan, aterrizan, y de pronto tenemos este tema como un tema importante, o que por ejemplo, la empleabilidad, por ejemplo, en Disney, primero evalúa justamente tus habilidades blandas, y si tú pasas esa etapa del examen, recién proceden a evaluar la parte de conocimientos, ¿no? O lo que tú tengas avanzado en lo que es conocimiento, ¿no? Como les decía, la comunicación humana es algo que representa el eje de las habilidades blandas, la comunicación. Y dentro de la comunicación, por supuesto, las conversaciones. Pero para comunicarnos, todos lo vamos a hacer desde un determinado perfil, vamos a llamarlo así. Ese perfil es la forma como nosotros observamos el mundo. Cada uno de nosotros observa el mundo de una manera diferente, así como también de una manera similar. Estos dos componentes siempre están presentes, la diferencia y la igualdad, como parte de un todo, ¿no? Entonces, esa forma diferente de observar el mundo, ¿cómo se constituye esa forma diferente de observar el mundo? Se constituye a través del lenguaje, de las emociones, del cuerpo y también del escuchar humano. Habrán ustedes visto quizás o recordarán sus libros de la primaria, de la secundaria,
los que son ya padres, los libros de lenguaje de sus hijos, que se habla de los elementos de la comunicación, se habla de un orador, de un oyente, de un canal, de un mensaje, de un código. Incluso ahora se habla también en los libros de un contexto. Pero lo que se prescinde hasta ahora es de la parte del escuchar humano. Y este es una parte determinante para la comunicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un orador y hay un oyente, el mensaje que transmite el orador no necesariamente va a llegar de manera fiel al oyente. ¿Por qué? Porque el oyente, al ser un ser humano, tiene una capacidad interpretativa sobre el mensaje que recibe. Entonces, no necesariamente lo que dice el orador llega de manera fiel al oyente. ¿Por qué? Porque de por medio está el escuchar. ¿Cómo escuchas tú lo que te están transmitiendo? Entonces, en ese sentido, este componente que es el escuchar humano es determinante para la comunicación. Y parte de conocer cómo escucho yo lo que sucede en el mundo es conocer el tipo de observador que soy. Y ahí viene justamente el ámbito del conocimiento intrapersonal. Es decir, que yo me tengo que conocer qué tipo de observador soy, cómo observo el mundo. Y a partir de ahí me voy a dar cuenta la forma como yo escucho. Y por ende voy a poder detectar en mayor medida lo que las personas me quieren decir, ¿no? Y también voy a poder observar qué es lo que yo normalmente entiendo, ¿no? De repente alguien me hace un elogio, pero yo entiendo que es quizás un acoso, o que es una ofensa, o que se están burlando de mí, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia. ¿Qué escuchas cuando escuchas? ¿No? Entonces el observador se constituye por estos elementos, ¿no? El lenguaje, las emociones, el cuerpo y el escuchar. Y por supuesto, como nos comunicamos mayormente, mucho más ahora con el uso de la tecnología, que ahorita estamos a través también de una interconexión a través del Zoom, cobra relevancia lo que es el lenguaje, la lingüística, ¿no? Porque, como les decía, la comunicación se da a partir de todos estos elementos. El cuerpo también está comunicando. En marketing se dice que el 70% de la comunicación en el 1 a 1 es no verbal, es decir, con el cuerpo. ¿Qué está comunicando mi cuerpo? ¿Qué está comunicando mi rostro? ¿No? Hay muchas personas que su rostro está comunicando permanentemente asombro, otros que su rostro comunica permanentemente rabia, otros que su rostro comunica permanentemente sonrisa, otros que su rostro comunica permanentemente alerta, no solamente su rostro, sino también en general su corporalidad, ¿no? Sus brazos, sus piernas, ¿no? Alerta constantemente. Y también personas que están de repente comunicando constantemente el miedo. Hay muchas personas que, por ejemplo, no te miran directamente, sino que están como que con el cuello inclinado. Y esto, aunado a su forma de caminar, está transmitiendo algo, está comunicando algo, ¿no? Entonces, a través de todos estos elementos nosotros estamos comunicando y recibiendo a la vez mensajes, mensajes que están sujetos a nuestra propia interpretación. Entonces, vamos a incidir el día de hoy en la parte del lenguaje, en la parte lingüística. Cada uno de estos ámbitos es estudiado de manera independiente. Hoy día, en el plazo que tenemos, en el tiempo que tenemos previsto para el taller, no nos va a dar tiempo para abarcar todos estos ámbitos, pero sí es importante que ustedes los conozcan y que sepan para que quizás cada uno de manera independiente pueda tomar algún curso, alguna preparación, viendo lo importante y determinante que significan todos estos temas, ¿no? Entonces, las habilidades blandas, como ven, están comprendidas por todos estos temas. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la lingüística. Dentro de la lingüística, pues tenemos a las distinciones,
a los actos del habla, a los discursos históricos, incluso también a las creencias, ¿no? Las creencias que cada persona puede tener sobre la vida, sobre el ser humano, sobre las relaciones familiares, sobre la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, específicamente dentro del lenguaje vamos a ver los actos del habla, ¿no? ¿Cuáles son esos actos del habla? Y antes de pasar a los actos del habla, o a ver esto de los actos del habla, quería mostrarles para cerrar el tema del observador un pequeño video, ¿no? Rápidamente nada más, para cerrar este tema que todos podemos observar el mundo de manera distinta, ¿no? De repente podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero también vamos a observar de manera distinta. Y eso lo debemos tener presente. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que va a marcar la diferencia al momento de resolver una diferencia, al momento de resolver un conflicto. No solamente resolver un conflicto, una diferencia pasa por cruzar la línea, irnos al lado legal, sino tenemos muchas herramientas para solucionarlo de manera directa, a través de las conversaciones, ¿no? Entonces vamos a ver acá. ¿Se dieron cuenta? A veces estamos viendo algo y no necesariamente es lo que estamos viendo, ¿no? A veces también los fantasmas nos persiguen, ¿no? Pensamos que lo que estamos viendo es la interpretación que le damos, pero muchas veces no es así, ¿no? Entonces, bueno, Lisette, entonces, ¿y qué podemos hacer para confirmar o no que la observación que estoy haciendo es la adecuada, o por lo menos que es la misma que tengo de la persona, las personas que están a mi alrededor, que están conmigo, de repente mi familia, mi pareja, mi jefe en el trabajo? ¿Qué puedo hacer? Hay que preguntar, ¿no? Para ver si estamos viendo lo mismo. Hay que preguntar, hay que asegurarnos de que efectivamente estamos en la misma observación. Hay que preguntar, ¿no? Entonces, utilizar siempre, ¿no? Me dejo entender, o estoy entendiendo esto, estamos entendiendo lo mismo. Por mi parte, lo que yo veo es esto, esto, esto. ¿Ustedes qué ven? ¿No? Entonces, hay que destruir la obviedad, ¿no? No dar por sentada las cosas, sino siempre preguntar. Una herramienta fundamental de las habilidades blandas es siempre preguntar, no afirmar, no dar por sentadas verdades, sino preguntar, ¿no? Se dice que estamos llenos de respuestas para preguntas que nunca nos hemos hecho, ¿no? Entonces, desde la ontología del lenguaje, lo que se postula es que tiene que existir una coherencia dinámica entre el lenguaje, cuerpo y emociones. Entonces, ¿por qué? Porque si yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Y la persona me dice, bien, ¿no? Entonces, no se escucha una coherencia, ¿no? En ese bien que me lo dice de repente así, con respecto quizás a su rostro, a su cuerpo, incluso al sonido en el cual está emitiendo su voz, ¿no? ¿Y qué hacemos para llegar a esta coherencia dinámica entre lenguaje, cuerpo y emociones? Justamente por eso tiene que haber, el primer paso es un conocimiento intrapersonal, un autoconocimiento. Y eso nos va a dar
la posibilidad de generar esa coherencia dinámica, ¿no? Entre lenguaje, cuerpo y emociones. El lenguaje, se decía anteriormente que describe la realidad, que el lenguaje tiene esa facultad, que el lenguaje tiene esa facilidad de describir la realidad. Pero ya hace más de 20 años, muchos filósofos, como los que les presento aquí, han descartado esa teoría, ¿no? Indicando que el lenguaje no solo describe, sino que el lenguaje constituye y genera el mundo en el que vivimos. Al hablar, construimos la realidad. Entonces, por eso es muy importante que los profesores vean en sus alumnos personas que van a superar cualquier tipo de dificultad. Y de igual manera los padres con los hijos, las familias, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el lenguaje es generador de realidad. Y hay un lenguaje interno y un lenguaje externo. ¿Qué me digo cuando me miro al espejo? ¿Me digo que soy hermosa, hermoso? ¿O me digo lo contrario? ¿Me digo que tengo de repente un bonito cuerpo, un feo cuerpo? Me castigo, me latigo? ¿Qué me digo internamente sobre mí mismo? ¿Cuál es el lenguaje interno que yo tengo? Ese lenguaje interno, la forma como yo me trato a mí mismo, va a generar también un resultado hacia afuera en mi cuerpo, ¿no? Y eso se va a notar. Entonces, el lenguaje siempre está generando el mundo en que vivimos. Al hablar estamos construyendo la realidad. ¿Y cuáles son esos actos del habla que nos decías, Lisette? ¿Cuáles son esos actos del habla que pertenecen al lenguaje? ¿Cuáles son esos actos del habla? Desde la ontología del lenguaje se postula que esos actos del habla son las afirmaciones, las declaraciones, los pedidos, las ofertas y las promesas. Esos 5 elementos están dentro de lo que se llama los actos del habla. Y hoy día nos vamos a ocupar específicamente de las ofertas, ¿no? Las ofertas, porque hoy día hemos venido a aprender sobre las habilidades blandas para potenciar la empleabilidad. ¿De qué manera vamos a potenciar la empleabilidad? Pues siendo una oferta atractiva para el mercado. Y eso ya lo vamos a ver en unos minutos. Y antes de entrar al tema específico de la oferta, les he traído aquí lo que se llama el círculo de una conversación. Estábamos hablando que la comunicación es una de las habilidades blandas más importantes, más destacadas en la literatura e historia, desde que supuestamente se da la aparición como una teoría de las habilidades blandas, que es más o menos en el año 70, ¿no? Entonces nos habla de la comunicación como una de las más repetidas. Y habíamos dicho que esa comunicación se da principalmente a través de una conversación. Dijimos también que hay muchos tipos de conversación. Y aquí vamos a ver la dinámica de la conversación y cómo intervienen esos actos del habla dentro de la conversación. Entonces, en general, toda conversación, absolutamente toda conversación, inicia con un pedido o una oferta. Toda conversación. Si, por ejemplo, solamente es un saludo, un hola, ¿cómo estás?, ¿no? Eso es una declaración. Buenos días es una declaración, ¿no? Pero las conversaciones se inician siempre con un pedido y una oferta, o una oferta. Ahora ustedes, a partir de mañana, saliendo de acá de este taller, van a darse cuenta que cuando estén conversando o inicien una conversación, piensen, ¿estoy haciendo un pedido o oferta? O estoy haciendo una oferta, ¿no? Entonces, ¿cómo están iniciando su conversación? Y si no sabemos hacer pedidos u ofertas adecuadas, probablemente no vamos a tener éxito en, si es un pedido, en lo que recibo,
Y si es una oferta, en que justamente la oferta pues sea aceptada y además calce exactamente con la necesidad del que demanda esa oferta, ¿no? Entonces, punto importante, toda conversación inicia con un pedido o una oferta. A continuación se da la negociación o renegociación de ese pedido o esa oferta. Además, aquí también pueden intervenir los juicios, ¿no? Que son formas de declaraciones sobre lo que sucede, sobre la realidad, sobre el mundo, sobre la concepción general que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno, ¿no? A continuación, que ya se hace esa negociación, esa renegociación, viene la promesa, ¿no? Se hace una promesa, se hace un compromiso. Una vez que el pedido o la oferta son aceptados, se hace esa promesa, ¿no? Y aquí es importante mencionar que tengo derecho a revocar la promesa. Asimismo, que como soy guardián de mi promesa, debo cuidarla, ¿no? Porque muchos dicen, no, ya me prometió y ya, y mala suerte, tiene que cumplir. Y él o ella ya verá qué hace, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Yo recibo una promesa, también tengo el compromiso de ser guardián de mi promesa o de la promesa que yo he recibido, ¿no? Entonces, una vez que luego que ya se ha hecho la promesa, que está el compromiso, viene la ejecución o la acción para desarrollar el pedido o la oferta. Entonces, el pedido u oferta es cumplida. Posteriormente viene la evaluación del resultado de ese pedido u oferta. Y a continuación se expresa la satisfacción o insatisfacción sobre el resultado de ese pedido u oferta, ¿no? Aquí también pueden intervenir las declaraciones. Y finalmente se evalúa contra la promesa y nuevamente, de repente, si faltó algo, inicia nuevamente un pedido. De repente también puede intervenir ahí alguna oferta, ¿no? Con respecto a la evaluación que se haga del cumplimiento del pedido u oferta. Entonces, ese es el círculo que va a transitar una conversación, ¿no? Hay muchos ejercicios sobre cómo conversar, lo que se va a de repente abordar, se diseñan también las conversaciones. Una de las conversaciones más típicas o que ustedes de repente no tenían conciencia, pero a partir de ahora la van a tomar, es la conversación que se llama de juicios personales. Normalmente la conversación de juicios personales es la que abunda en la sociedad, ¿no? Entonces nos encontramos con una persona y empieza, ¿no?, la conversación sobre juicios personales. Por ejemplo, no sé, si ahora que recién acaba el partido, entonces Perú jugó bien, jugó mal, ¿no? Entonces ahí empiezan los juicios, las apreciaciones de las personas sobre lo que sucedió, ¿no? Entonces esa es una de las conversaciones en las cuales caemos mucho más a menudo, ¿no? La conversación de juicios personales. Pero hay otros tipos también, como les decía, pero que ya seguramente lo vamos a tratar en otra oportunidad, porque el día de hoy vamos a concentrarnos en la oferta que somos para potenciar nuestra empleabilidad. Entonces, la oferta, así como los demás actos lingüísticos, tienen requisitos que deben ser cumplidos para que sea una oferta adecuada, ¿no? Si no, de lo contrario, una oferta que no cumple ciertos requisitos probablemente va a ser rechazada o no va a ser tomada en cuenta. Entonces, en la oferta se dice que debo indicar, yo te ofrezco hacer X en el tiempo Y, ¿no? Entonces, cuando yo hago una oferta, me hago cargo de algo que te falta, o algo que le falta al otro, o algo que le está sucediendo al otro, ¿no? Me hago cargo de eso y por ende presento la solución, presento
mi oferta, ¿no? Entonces, el acto de oferta es un acto en el cual el acto de escuchar es esencial, ¿no? Porque de repente hay muchas ofertas que no se necesitan en el mercado y que de repente, o que no son demandadas por el mercado, y yo soy una de ellas. Entonces me voy a sentir frustrado, fracasado. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo algo que el mercado no demanda. Entonces, por eso es que el acto de escuchar es esencial. Tengo que escuchar al mercado, escuchar qué es lo que el mercado demanda, qué es lo que el mercado necesita, ¿no? Entonces, ¿qué hace a una oferta atractiva? ¿No? Lo que hace una oferta atractiva es cuando tú estudias la necesidad de la persona, la entidad a la cual tú vas a presentar tu oferta, la estudias minuciosamente y construyes una oferta en ese sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de todo lo que necesita, todo lo que le hace falta a esa persona, a esa entidad a la cual tú te estás presentando, por ejemplo, para solicitar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tú tienes que saber qué es lo que ellos necesitan y construir tu oferta de acuerdo a eso. Por supuesto, esa oferta tiene que estar construida de acuerdo también a tus dones, a tu profesión, a lo que tú te estás dedicando, ¿no? Por eso es que hablábamos al inicio del conocimiento intrapersonal. Si yo no conozco mis dones, no conozco mis habilidades, ¿cómo podría yo construir una oferta? ¿No? Entonces tengo que primero partir del conocimiento interior y después entrar a construir mi oferta estudiando las necesidades de la persona o la entidad a la cual me voy a presentar. Y aquí hay un ejemplo en la historia que a mí me encanta resaltar, que es cuando Leonardo da Vinci le escribió una carta al duque de Milán durante la Guerra de Europa. Él en esta carta, que es llamado por algunos el mejor currículum de la historia, o la mejor oferta que se hizo en la historia, le dice a este duque: yo sé que sus tropas están luchando en estos terrenos, y como yo sé eso, le ofrezco esto, esto y esto. Y si usted tiene dudas sobre lo que yo soy capaz de hacer, de diseñar para usted, le ofrezco una demostración. O sea, le dice, yo sé cuál es tu necesidad. Y como sé cuál es tu necesidad, te ofrezco toda esta gama de posibilidades. Y si no me crees que yo puedo hacer todo eso, te ofrezco una demostración gratis. Entonces, esa oferta pues es irresistible. ¿Quién podría rechazar esa oferta? Nadie, ¿no es cierto? Entonces dice, además tengo conocimiento de X, Y, Z, ¿no? Y tengo un sistema para esto. O sea, en esa carta, Leonardo da Vinci, o en ese momento, y él ya era artista, era pintor. Sin embargo, de manera sutil, en menos de 2 líneas, menciona sus dotes en la pintura, ¿no? Y todo lo demás fue una carta oferta sobre su capacidad como estratega, ¿no? Como estratega en esta guerra que sucedía en Europa, ¿no? Entonces aquí les he traído un pequeño extracto de un documental de la BBC que nos narra sobre esta parte. Vamos a verlo. 1481 había sido un año pésimo para Leonardo. Perjudicado aún por el juicio público y afligido por verse ignorado, salió de Florencia a buscar una vida nueva y retos que estuvieran más allá de las habilidades de un simple pintor. En 1482, con la esperanza de dejar atrás esos tristes años, Leonardo llegó a Milán. Pensaba que aquí tendría las oportunidades que le fueron negadas en Florencia. Pero para triunfar en esta ciudad, tenía que presentarse ante el poderoso duque Ludovico Sforza, conocido como el Moro. Le escribió una atrevida carta ofreciendo sus servicios, pero no como pintor, sino como ingeniero.
Leonardo consiguió impresionar a Lodovico el Moro y en 1489 este noble lo acogió como ingeniero oficial del ducado. Ahora Leonardo estaba como pez en el agua. Sus responsabilidades iban desde la planificación de un sistema de cañerías interiores hasta el diseño de los trajes para los espectáculos de la corte. Leonardo construyó hasta un escenario giratorio. Aunque el castillo del duque ya era una fortaleza formidable, Leonardo llenaba página tras página de sus cuadernos con planos para reforzar las murallas. De hecho, las constantes amenazas de guerra suponían problemas que desafiaban su imaginación. Entre otras cosas, diseñó un puente que podía hundirse antes de que se acercara el enemigo, una primitiva pistola e incluso un lanzallamas. El agua también fascinaba a Leonardo y comenzó a pensar en artilugios para mejorar la navegación. Dibujó un aparato para flotar, esquís acuáticos y una máscara submarina. Pero aunque estaba fascinado con el diseño de armas para la guerra, también le preocupaba que pudieran usarse incorrectamente. No quiero divulgarlo ni publicarlo, porque la naturaleza maligna del hombre podría utilizarlo para matar en el fondo marino. Hoy se dejó de compartir. A ver, vamos a ver. Bien, entonces aquí, en esta parte, como ustedes ya han podido ver, ¿no? En este extracto del documental, se refiere a la carta que yo les mencionaba aquí, donde Duque Ludovico Sforza recibe esta carta oferta de Leonardo da Vinci, más o menos en el sentido que yo ya les había mencionado. ¿Esto qué produjo? Que Leonardo da Vinci fuera contratado y pues que él pueda poner sobre la marcha todos sus dotes de estratega de guerra, además de otras habilidades que él tenía y que por supuesto le valieron para que posteriormente el mismo Ludovico Sforza lo recomendara para que pinte La Última Cena e incluso la Mona Lisa, ¿no? Entonces, aquí Leonardo da Vinci nos da un gran ejemplo de cómo hacer una oferta correctamente. Bueno, pero yendo ya a la parte, digamos, más específica, bueno, digamos, ¿cuáles son los elementos de una oferta? ¿Qué debería cumplir una oferta? Entonces, para eso, vamos, acá les he traído, ¿no? Todos los elementos. Primero, tiene que haber un orador, un oyente, una acción futura, debe haber un plazo y tiempo, ¿no? Tiene que haber también la presuposición de competencia, es decir, que es posible que eso se realice, ¿no? Porque no voy a presentar una oferta a alguien que de repente realmente no tiene una plaza para un perfil como el que yo estoy presentándome, ¿no? Entonces tiene que existir esa plaza. Tengo que ver yo que exista, que es posible. Siempre este elemento tiene que estar presente. Algo falta, ¿no? Alguien necesita algo. No puedo presentar una oferta a alguien que no lo necesita. ¿Por qué? Porque obviamente mi oferta va a ser rechazada. Y por ende yo me voy a sentir frustrado y de repente también rechazado, ¿no? Luego, tiene que estar presente las condiciones de satisfacción, ¿no? ¿Qué cosas son las condiciones de satisfacción? Son las reglas específicas que se plantean sobre la oferta. Porque de lo contrario también hay muchas personas que ofrecen sus servicios, ¿no? Son contratados, pero finalmente no había específicamente cuál era el alcance de esa oferta, ¿no? Entonces también ahí surgen los conflictos porque no hay un equilibrio entre la persona que necesita el servicio o el perfil profesional y también el que lo otorga, el que lo cumple, sino que más bien se piensa que de repente, ya sea el empleador o el trabajador, alguno de ellos está sacando ventaja del otro, ¿no? Por ejemplo, en la administración pública se piensa de que, uy, ahí están como que, entre comillas, se pasan la vida, fue declarado feriado, etcétera, ¿no? Entonces, pero no necesariamente es así, ¿no?
Y de igual manera en la parte privada, o sea, cada ámbito tiene sus particularidades, pero fuere cual fuere esas particularidades, siempre tenemos que establecer las condiciones de satisfacción, porque si no, no se da un equilibrio entre lo que se demanda y lo que se ofrece. Y cuando no hay un equilibrio, hay una relación desigual, una relación en la cual supuestamente alguien gana y el otro pierde. La idea es que las relaciones laborales y los demás tipos de relaciones siempre estén en equilibrio y que haya pues un ganar-ganar, o que se sienta eso, ¿no? Que se sienta, que se perciba, que haya un valor subjetivo en el cual yo me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe buscar, porque de lo contrario pueden haber problemas en esta relación laboral, ¿no? Luego también tiene que existir otro requisito que se llama un trasfondo de obviedad compartida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un espacio de distinciones. ¿Distinciones de qué tipo? Lingüísticas, que ambas partes comprenden, ¿no? Que ambas partes saben. Si, por ejemplo, es un puesto de repente de practicante, todos de repente ya sabemos cuánto gana el practicante, qué es un practicante de derecho, qué funciones va a realizar. O sea, hay de repente ya, incluso de repente, requisitos que ya son compartidos y que se conocen, ¿no? Entonces, para que yo pueda presentar una oferta que va a estar básicamente reflejada en mi hoja de vida que yo presento para poder ser tomado en este puesto de trabajo, pues yo puedo ahí narrar exactamente cuáles son mis fortalezas, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Y qué cosa es lo que a mí me diferencia de los demás, porque para un puesto de trabajo no solamente me voy a presentar yo, siempre hay por lo menos 3, 4 personas que se están presentando. Entonces, ¿cómo hago que mi oferta sea irresistible? ¿Cómo hago que me contraten, así como Leonardo da Vinci, ¿no? Presento una oferta irresistible, pero conocedor justamente de todas estas variables, ¿no? Y el último elemento es la sinceridad o la confianza. Cuando hacemos una oferta, cuando hacemos un pedido, tiene que haber siempre el elemento de la sinceridad, de la confianza, ¿no? No puede haber de por medio de repente fraude, mentiras, engaños o cosas simuladas, ¿no? Cuando sucede eso, en realidad ya no estamos frente a un mecanismo de este tipo, ¿no? Sino ya ingresan otras variables que no tienen que ver necesariamente con esto. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, porque este es un taller, hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. No sé si por acá, creo que tengo acá habilitada una función. Vamos a ver, voy a dejar de compartir acá. Traten de tomarle foto acá. ¿En qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste en que cada uno de ustedes tiene que decir cuál es la oferta central en su vida. 2, ¿qué es aquello que te distingue? 3, ¿tienes un don o un regalo? 4, ¿el don que tú tienes está conectado con tu oferta? Entonces tenemos que responder a esas preguntas. Vamos a dar unos 3, 4 minutos o 5 minutos para resolver eso. Lo vamos a hacer, vamos a ver acá. Voy a pasarles las preguntas también por el chat para que las tengan. ¿Ya? Y vamos a buscar para que el trabajo sea en parejas. ¿Ya? Vamos a ver para que el trabajo sea en parejas. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a ver por acá. Creo que tengo las opciones. Oh, creo que acá no sale.
Creo que acá en esta sala no hay la opción para poder ponerlo en salas, me parece. Bien. Entonces, como aquí no tenemos esto, vamos a realizar el ejercicio de manera individual, ¿ya? Entonces, vamos a dar unos 5 minutitos para que ustedes puedan responder. Me gustaría ya que vayamos pasando a la interacción, ¿no? Entonces, mientras ustedes van resolviendo este pequeño ejercicio, yo les voy a poner un poquito de música. ¿Ya? Entonces, el tiempo que dure la música, la canción, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Ahora sí.
Muy bien, espero que les haya ido bien con este pequeño ejercicio. Me gustaría dar la oportunidad a quienes quisieran participar y compartirnos lo que encontraron, o si alguna vez quizás se hicieron esta pregunta, ¿no? No sé si hay alguien que le gustaría compartir. Creo que Inés se quería compartir. No, no se te escucha, Inés. Tienes que poner el audio. Sí, perdón, estaba apagada. Muy buenas tardes, estoy encantada porque estoy administrando, gestionando recursos humanos y por lo tanto para mí es importantísimo esta área de lo que tú acabas de explicar. Realmente me hice la pregunta, alguna vez me he preguntado, pero no me podía contestar, pero yo creo que en la primera pregunta, ¿cuál es la oferta central de en tu vida? A estas alturas de mi vida, yo creo que la oferta que puedo dar es mi experiencia. Y lo segundo sería que en mi vida he podido ver que me he ganado el respeto, pero primero respetando yo, dando buen trato a las personas. Y tú tienes un don o un regalo, yo diría un regalo del discernimiento, y no solamente eso, sino la paciencia que he ganado en el tiempo, porque era una persona muy impaciente, pero he aprendido a ser paciente porque en sectores sociales tú tienes que entender, no todos estamos en igual equilibrio de la parte educacional, o algunos vienen de hogares disfuncionales, entonces hay que saber entender a las personas. Y el don que tú tienes o el regalo que está conectado con tu oferta, naturalmente es conectado porque es la experiencia, ver lo que voy a dar a mi población, a mi punto objetivo, que son los trabajadores y que a su vez ellos van a dar a los pacientes, ¿no? Estoy en el Hospital Cayetano Heredia, mi querida Lisette. Muchas gracias. Muy bien, Inés. Entonces, la oferta central en tu vida es el servicio, ¿cierto? Exacto. El servicio, ¿no? Específicamente, en el hospital estás a cargo del servicio de recursos humanos. Así es. Área de recursos humanos, ¿no? Entonces, estás ahí, tu oferta central pues es eso, ¿no? El servicio y el cuidado de todas las personas que están ahí. Y por lo que veo y que percibo, te percibo feliz, contenta, ¿no? Orgullosa en tu trabajo. Muchas gracias, sí, Lice. Estoy contenta, muy contenta realmente. Es la segunda vez que vuelvo y que esto es lo que te estoy diciendo, es lo que se ha tomado, ¿no? Y lo que tú decías, el tema de que tú desde que tú gesticulas, creo que estás hablando, estás comunicando. Y eso es importante porque realmente a veces de repente la conversación no pueda llegar, pero si tú muestras en la forma de tu alegría, como tú en estos momentos me estás diciendo que me sientes, me ves contenta, efectivamente. Así fue mi entrevista que me hicieron, esta nueva gestión, y que realmente me sirvió excelentemente todo lo aprendido, ¿no? Y para mí ha sido ya llegar a Cayetano Heredia nuevamente con un asidero que me da el caminar nada más, que te reconozcan. Eso es hermosísimo porque yo creo que partió de dar buen trato a las personas. Gracias, Lisette. Gracias Inés por compartir esta bella experiencia y justamente la oferta se trata de eso, ¿no? No todas las personas, así como tú, tienen esa conciencia de haber identificado esa oferta central de su vida, no todos, ¿no? Muchas personas incluso siguen muchos estudios para buscando eso, ¿no? Porque algunos no se sienten seguros si quizás están en el camino de lo que ellos desean y ese deseo si realmente está conectado con sus dones y además que eso pues esté reflejado en algún puesto laboral que ellos estén
desempeñando, ¿no? Muchas veces hemos escuchado estadísticas, datos, indicadores que señalan que el 70-80% de las personas no se siente contenta o conforme en el trabajo que está. Y eso justamente sucede porque no existe una conexión entre los dones que tiene la persona, entre sus habilidades, su profesión y el lugar donde está trabajando. Entonces, cuando esto está desconectado, la persona probablemente está trabajando en un lugar que realmente no le permite desarrollarse. Por eso es que es muy importante trabajar este tema de la oferta y, por supuesto, responder, ¿no? Responder a estas preguntas, ¿no? Creo que, bueno, no veo acá manitos levantadas, están muy tímidos hoy día o tristes por el partido, creo. Pero, a ver, Eduardo, adelante, Eduardo. ¿Qué tal, doctor Lizeth? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo otra vez. Bueno, he escuchado atentamente la participación de mi compañera Inés también y coincido que en mi oferta central en mi vida también es el servicio, pero también identifico que se diferencia en que aquello que me distingue considero que es la perseverancia hoy en día, y tanto en el punto 3 como en el punto 4, al no tener la experiencia, yo considero como un regalo el autoaprendizaje, para llegar a tener quizás esa experiencia en el futuro, ¿no? Y poder hacer de mi servicio uno ideal. Bien, el regalo que yo entiendo, ¿no? Que tú me estás mencionando es que tú estás decidido a continuar, ¿no? Con tu autoaprendizaje y que eso impacte en que tú puedas identificar muchas más habilidades o de repente dones que tú tienes, ¿no? Y que eso pues redunde en el servicio, ¿cierto, Eduardo? Exacto. ¿No? Entonces, eso es un gran compromiso, en verdad, porque anteriormente, hace, no sé, unos 20, 50 años atrás, no se pensaba en que este autoconocimiento, este autoaprendizaje sería importante o sería determinante para las actividades, para las profesiones, para las relaciones humanas. No se sabía esto. Esto es algo que mucho más en nuestro país es, digamos, recién se está tomando conciencia sobre esto. Y como les contaba, esto es resultado de que en la Edad Media y en adelante se produce una separación, ¿no? La iglesia dice, yo me hago cargo del mundo interior y la ciencia se hace cargo del mundo exterior. Entonces, el conocimiento lo hemos aprendido de manera separada de la parte espiritual, emocional, ¿no? Actualmente ya hay muchas propuestas desde las cuales se está estudiando de manera diferente e integrada muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, ahí tenemos la propuesta de la neurociencia, ¿no? La neurociencia está dando grandes informes científicos y descubrimientos sobre esta forma de integrar el conocimiento con también la parte espiritual y emocional, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ya a la parte de las reflexiones, ¿no? De las reflexiones finales, y sin antes avisarles que se queden hasta la última parte porque hay unos regalitos que tengo para todos ustedes. Regalitos digitales, unas sorpresitas que les voy a dar por haber asistido el día de hoy a este taller. Entonces, como reflexiones finales, me gustaría señalar lo siguiente, ¿no? Que hay personas que no hacen ofertas, ¿no? Entonces hay algunos que como que tienen prejuicio a hacer una oferta. Y en consecuencia, como hay prejuicio, asumen un papel pasivo en mostrarse como una posibilidad para otros. Entonces no hay una oferta. Entonces yo digo, no, que me descubran, que me llamen, pero no me ofrezco, no me oferto, ¿no? Entonces asumen este papel pasivo y no se hacen cargo, ¿no? Entonces, si estos otros no los descubren, están condenados a pasar inadvertidos
en cuanto a recursos valiosos para los demás, ¿no? O sea, si no me descubren, yo paso inadvertido, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la oferta, ¿no? Conocer quién soy yo como oferta y plantear la oferta, ¿no? Entonces, de ese modo, tu empleabilidad está totalmente asegurada. O sea, no hay forma que alguien va a rechazar una oferta bien construida y que está conectada con la necesidad del mercado. Imposible, no existe. La persona que no se puede emplear es porque definitivamente no tiene claras todos estos ámbitos que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Entonces, estas personas que no hacen las ofertas y que esperan que otros los descubran, ¿no? Por tanto, no toman responsabilidad en hacerse reconocer, como habíamos dicho, en lo que ellos valen, ¿no? Sino que quedan sujetos al accidente del descubrimiento por otras personas, ¿no? Y esto tiene profundas repercusiones en la identidad y formas de vida a las que se puede acceder. Algunos creen que también, o mejor dicho, algunos hacen ofertas que no son escuchadas, ¿no? O creen que no están siendo escuchadas, ¿no? Y desde el lado del oyente de una oferta pueden producirse también problemas, ¿no? Particularmente cuando también no sabemos aceptar o negar una oferta, ¿no? Entonces, para finalizar, me gustaría decirles que la oferta siempre somos nosotros, siempre somos oferta, desde nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de presentarnos, siempre estamos siendo oferta, ¿no? Entonces la oferta siempre soy yo, ¿no? Y me ofrezco como ejecutor de la acción que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, en esta parte de las reflexiones finales, me gustaría saber si de repente alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, reclamo, pedido, ¿no? Si alguien tuviese alguna pregunta sobre las habilidades blandas. Si no hubiera preguntas, bueno, pasaríamos a lo que les había prometido, que son algunos regalitos que les he traído el día de hoy por su asistencia, ¿no? Acá están los regalos, ¿no? A todos nos gustan los regalos, ahí estoy dándoles unos regalitos digitales. ¿Cuáles son? Sí, adelante, María. Sí, doctora Lisset, buenas tardes. Me ha encantado su charla. He aprendido, a pesar de mis años, muchas cosas muy interesantes. Mi pregunta es la siguiente. Hay personas que ofrecen muchas cosas, pero cuando se le dice, ah, perfecto, pero hazlo tú, ah, no, que lo haga otro. O sea, esas ofertas que ellas dan, que son muy buenas, pero no asumen esa responsabilidad de ellas hacerlo, sino que deciden que otras personas lo hagan. ¿Cómo se podría entender eso? Muy bien, María, excelente. Es cierto lo que tú dices, y eso pasa a diario. En ese caso, como habíamos visto en esta parte, la oferta no se está cumpliendo. Siempre tiene que haber los elementos. Esa persona, por ejemplo, que ha ofrecido algo y luego no lo cumple, no está siendo sincera. Cuando uno hace una oferta, tiene que tener el elemento de la sinceridad. De lo contrario, no es una oferta, sino es un fraude. Es un engaño, ya no es una oferta. La persona que hace una oferta tiene que tener este elemento. Si no se cumplen todos estos elementos, no es una oferta, es un engaño, es un fraude, es un timo, ¿no? Por eso es que nosotros también nos tenemos que asegurar que efectivamente quién hace la oferta, ¿no? Y acuérdate que acá hay el otro elemento, presuposición de competencia. Yo no puedo aceptar una oferta, me dicen, no, yo sí le voy a hacer sus escritos, le voy a hacer sus documentos o le voy a hacer X, Y, Z, pero la persona no tiene ninguna preparación en eso. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Ya, claro. Tiene que darse todos estos elementos. Si no tienen todos estos elementos, es una falacia. No se va a cumplir la oferta. Estos elementos son imprescindibles, ninguno puede faltar.
Si falta alguno, hay problemas. Entonces eso se puede aplicar para lo que es, ya sea como Inés, que está como jefa ahí de recursos humanos, ¿no? Ella, si alguien le pone, ¿no? Dice, por ejemplo, se ve muy común en los currículos que pone, ¿no? Estoy dispuesto a trabajar bajo presión muchas horas. No, ponen ahí con capacidad para trabajar bajo presión, que por acá, que por allá. Bueno, pero hay que ver en el pasado, ¿no? Si realmente él tiene esa competencia, si realmente tiene el tiempo, y si realmente ha quedado demostrado en el pasado que él ha trabajado en puestos de esa naturaleza que tienen trabajos sometidos a presión, o no, ¿no? Entonces ahí pueden descartar, ¿no? Pero tiene que haber esto, ¿no? Este requisito que es que la persona sea competente para lo que señala en su hoja de vida, ¿no? Si no es competente, probablemente no va a cumplir, ¿no? Lo que ofrece. Ok, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, María. Excelente pregunta. Nos has permitido realmente enfatizar sobre ese tema que todos ahorita ya nos hemos beneficiado gracias a ti. Y esa es la maravilla del ser humano, ¿no? Las diferentes miradas, las diferentes formas que nos enriquecen. Y por supuesto la distinción, la capacidad de distinción que tiene el lenguaje, la lingüística. Bien, entonces les estaba mencionando sobre los regalitos. ¿Cuáles son esos regalitos? Miren, primero tengo acá un regalito digital que es un video de TED, que ustedes deben conocer TED, pero hay millones y millones de videos. Entonces yo acá les he seleccionado para que ustedes puedan profundizar en el conocimiento interior y sobre todo qué es lo que vemos cuando vemos, ¿no? Así se llama este video. Luego, a continuación, tienen otro regalito que les he preparado para ustedes, que es la carta original traducida de Leonardo da Vinci, que le hace al conde Ludovico Sforza. Eso no lo tiene cualquiera, por si acaso, ¿no? Ustedes están privilegiados. Así que accediendo a ese link, ustedes se van a poder descargar la carta, que es histórica, y van a poderla leer en su extensión completamente y pues beneficiarse de ese ejemplo que nos da Leonardo da Vinci en 1482 y que tiene vigencia hasta ahora, el año 2022. Y finalmente, pues acá, también para los curiosos que me estaban diciendo ahí de manera privada sobre el documental, acá les estoy compartiendo el documental completo, ¿no? Porque lo que yo les puse es solo un extracto. Entonces aquí les estoy poniendo el documental completo de la BBC sobre la vida de Leonardo da Vinci. Entonces, esos son los regalitos que les había preparado para el día de hoy con mucho cariño a todos ustedes. Solo me queda agradecerles por su participación, animarlos a que puedan pues seguir desarrollando sus habilidades blandas en lo que es la parte intrapersonal e interpersonal, que como ustedes han visto es muy amplia y abarca pues por lo menos pienso que para poder conocer todo esto quizás se podría hacer en unos 2 años o 5 años, ¿no? Pero es muy amplio. Les recomiendo que si en la medida que tengan tiempo, yo he seleccionado muy buen material que tengo colgado en mi página web para los que de repente no tengan tiempo de salir de casa o los que pueda hacer que quizás no tienen ahorita tiempo para asistir a algún taller, algún curso. Entonces ahí hay bastante material que ustedes lo pueden descargar de manera gratuita y lo pueden leer y continuar su preparación, ¿no? Y si hubiese alguien que quiere hacerme alguna pregunta de manera directa sobre la charla del día de hoy, sobre el taller del día de hoy, me pueden escribir también a mi correo que está aquí y yo con mucho gusto les voy a responder sus inquietudes, ¿no? Sus pedidos o de repente también ofertas. ¿No? A ver, creo que alguien me está escribiendo por el chat. Ah, ya.
¿Te puedo Sí. consultar? Sí, sí, Y te- claro, ¿Y te puedo invitar en algún momento? claro. ¿Sí? Por supuesto, sí. Justamente este año estamos terminando con la Universidad San Martín de manera virtual, pero el próximo año recién se empieza de manera presencial en la universidad. Pero en muchas instituciones, entidades ya se ha iniciado de manera presencial, ¿no? En los colegios, en todos lados, ¿no? Pero la universidad aún está realizando todas sus actividades de manera virtual, preparándose para empezar con fuerza el 2023 ya de manera presencial. Pero si deseas, estoy yo siempre llana, encantada a poder colaborar porque son, no sé, más de 500 años que hemos vivido separados de la integración del conocimiento, de las competencias duras y blandas, y tenemos que trabajar en difundir esto muchísimo para beneficio pues de nuestra sociedad, de nuestro mundo académico, de nuestro mundo educacional, ¿no? Tiene que esto difundirse definitivamente y para que podamos tener pues conversaciones productivas, conversaciones eficaces, desarrollar nuestra escucha, poder nosotros conocernos y hacer pues ofertas que realmente puedan impactar en el mercado. Ok. Bien. Gracias, Gracias. Lisette. Gracias. Gracias Inés, gracias a todos. Solamente despedirme, desearles una excelente semana, abrazo al alma a todos y estamos en contacto siempre, ahí les he pasado todos mis datos. Y bueno, los regalitos sí, voy a tratar de pasárselos por el chat para que, porque no estoy segura si vamos a colgar esto de la presentación, aunque si desea alguno tener la presentación, me escribe nomás al correo y se la puedo compartir. Por ahora, Okay. les voy a mandar los regalitos que pasen por aquí y también ahí traten de copiarlo. Y les voy a pasar también el correo y la página web para que puedan ingresar, ¿no? Y ahí pueden ustedes descargarse también todo el material que hay ahí de manera gratuita, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Alicia Miñano, precisamente por este importante y sobre todo útil taller brindado acerca de estas habilidades blandas. Es así que extiendo el agradecimiento institucional de parte del doctor Michel Romero, director de Extensión y Proyección Universitaria, CECIR y Voluntariado, oficina organizadora de la misma, así como también, por supuesto, del señor decano de nuestra facultad, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, por justamente compartir su tiempo, su experiencia y su conocimiento acerca de este tema y esperamos contar con usted en futuras actividades que hagamos en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora Miñano, y muchísimas gracias al público que gentilmente nos ha acompañado hasta este momento. Con eso nos despedimos, les deseamos un muy buen día y una buena semana y estamos pues atentos a conocernos y encontrarnos en una futura oportunidad. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.